Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del análisis y el diseño de un pequeño sistema de una gallera. En el video anterior nos habíamos quedado hasta la parte del diagrama de comunicación, así que vamos a continuar ahora con lo que son las clases y los métodos de diseño. Vamos a recordar que estamos siguiendo unas instrucciones, ya como pueden ver en el canal, de un libro que se llama lo que es, bueno, que nos muestra el análisis y el diseño de sistemas orientados a objetos con UML. Bien, entonces empecemos por lo que son las clases y los métodos de diseño. Como nos dice que en términos prácticos el diseño de las clases y de los métodos es donde todo el trabajo se realiza durante el diseño. Esto no va a importar en la capa en la que nos estemos enfocando. Las clases que se van a usar para crear objetos del sistema deben siempre estar diseñadas. Bien, algunas personas creen que con las bibliotecas de clases reutilizables y los componentes listos para usar, eh, pueden ayudar de alguna manera en lo que son las clases y los métodos de diseño, eh, para, para ahorrarnos tiempo. Y también existe la contraparte que dice que esto del diseño de las clases forma parte de tiempo, pero personalmente sería algo así como una ventaja, porque muchas veces el código ya del sistema es mucho más ordenado, permite un mejor mantenimiento, y así como también, como más adelante vamos a ver, también influye a lo que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, de la reutilización. Bien, las clases, los objetos, los métodos y los mensajes para nuestro sistema. Bien, las clases, como ya lo habíamos mencionado, eh, van a venir referenciadas siempre desde nuestra base de datos. Estas clases, por lo general, siempre como mínimo deben ser un número muy similar al número de tablas que vayamos nosotros a tener en la base de datos. Más adelante también vamos a revisar un poco lo que son, a comparar ya con el sistema y la base de datos, porque vamos a ver también el capítulo de implementación, vamos a mostrar también el programa, y ahí es donde vamos a comparar las clases que se tienen en la base de datos y las tablas que se tienen en la base de datos, y también las clases que se han creado en la capa de datos de nuestro sistema. Bien, eh, parte de lo que es la programación orientada a objetos son los objetos, obviamente, la encapsulación y la ocultación de información, que sirve principalmente para brindar seguridad entre objetos, es decir, que se pueda acceder de una manera más directa o encapsulada a la información de cierta clase. De igual manera, sirve con los métodos y también con los mensajes. El polimorfismo y la unión dinámica. Nos dice que el polimorfismo nos va a significar tener la capacidad de tomar varias formas para apoyar el polimorfismo. En uno de los videos ya conversábamos del desarrollo del libro. Se había conversado que el polimorfismo, eh, básicamente, lo que trataba de hacer es que un mismo método pudiera hacer diferentes cosas recibiendo una cantidad de parámetros diferentes, bueno, identificándose por su cantidad de parámetros. También vamos a tener lo que es la herencia. La herencia nos va a permitir definir las clases de una forma incremental, eh, tal que la reutilización de las clases nosotros la podamos definir de manera previa. Como base para las nuevas, bueno, esto nos va a servir como una base para las nuevas clases. También se podría definir una clase por separado, la cual podría ser más simple definir una superclase, como se lo denomina de forma general, y que ésta contenga los datos y los métodos necesarios para las subclases. Bien, dentro de esto de las clases también vamos a tener que realizar lo que es un diagrama de paquetes. El diagrama de paquetes lo que busca es dividir el sistema por capas. Ya el sistema de información lo busca dividir por capas,
y en este caso lo hemos desarrollado principalmente en tres, las cuales son la presentación, la capa de negocios y la capa de datos, o el paquete de presentación, paquete de negocio y paquete de datos. ¿Qué va a existir dentro de cada paquete? Bueno, vamos a empezar de derecha a izquierda. Vamos a empezar por el paquete de datos. El paquete de datos es el que se va a encargar de conectarse con la base de datos y realizar lo que conocemos como métodos CRUD, que son los insert, los select, los delete y los update. Entonces, dentro de este paquete vamos a tener nosotros Data Access Object de actividades, es decir, el acceso a datos de actividades, del gallero, del gallo, de las peleas y de los resultados. ¿Por qué? Porque, como ya les mencionaba, son los que se van a comunicar con la base de datos. Ya, entonces, la capa de negocio, bueno, la capa de datos va a depender de la capa de negocio, porque la capa de negocio es la que va a tratar los datos que, que son ingresados por la presentación. Es decir, dentro de la capa de negocio nosotros vamos a realizar lo que vendrían a ser las validaciones, los procesos matemáticos, la corroboración de la información y otros procesos. Pero esta capa de negocio va a depender también de que la capa de presentación le provea los datos. Es decir, para nosotros los datos dependen de la capa el acceso a datos depende de la capa de negocio y la capa de negocio depende de la capa presentación. Pero para el usuario final, simplemente él siempre va a interactuar con esta capa de presentación. Y él es encargado de proporcionar la información para que tanto la capa de negocio como la capa de datos cumplan su función. Como podemos ver también en la capa de presentación, vamos a tener lo que son los formularios, son los que nos permiten, son las pantallas que el usuario ve. Aquí tenemos algunas de las que están dentro de la aplicación. Bueno, también vamos a hablar un poco más de esta última capa de presentación, o también llamada la interacción persona-ordenador, que en muchos sentidos se puede considerar como el diseño de la interfaz como algo muy apasionante, porque es con lo que el usuario va a interactuar, y esta capa es la que debe invitar al usuario a que permanezca en nuestro aplicativo realizando su trabajo, ¿no? Entonces, el diseño. En el diseño, la pantalla por lo general se divide en tres cuadros. El cuadro superior es el área de navegación. El cuadro inferior es un área de información. Y el área central es el área del contenido. Podemos ver esto claramente aquí en este mismo software de Microsoft, el Word, que en la parte superior, como les decía, es el área de navegación con la que el usuario va a poder realizar sus operaciones o sus acciones dentro de lo que es el texto. En la parte inferior tenemos el área de información, que nos va a proporcionar pequeña información acerca de cómo está el contenido. Y por último, obviamente, está el contenido, que es lo que nosotros estamos elaborando en nuestro documento. La estética es muy importante, porque la estética se refiere al diseño de lo que son las interfaces, y estas deben ser muy agradables a la vista. Las interfaces no tienen que ser monumentales, obras vastas de herramientas, pero sí deben de evitar las funciones que sinceramente el usuario pueda no llegar a necesitar en algún momento. Antes de esto también tenemos lo que es la conciencia del contenido. La conciencia del contenido se refiere a la capacidad que va a tener nuestra interfaz para que el usuario conozca la información que contiene con algo así como la menor cantidad de esfuerzo. Este es un punto clave en lo que se trata el desarrollo de la capa de presentación, de los formularios de la presentación, porque es la parte es la parte con la que el usuario se sentiría más satisfecho, ya que si nosotros diseñamos una interfaz que es algo complicada de entender, algo complicada de manipular, bueno, a la final el usuario final por ahí puede puede tener una tendencia a no querer seguir utilizando
la aplicación. Por eso la conciencia del contenido es uno de los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar la capa de presentación. También vamos a tener lo que es la experiencia del usuario, que es lo que queda después de que el usuario ha manipulado nuestro sistema bueno, sí, en realidad nuestro sistema, pero que siempre por lo general va a tratar únicamente con la capa de presentación. Luego también vamos a tener lo que es la consistencia. La consistencia en el diseño es probablemente otro de los factores más importantes y más relevantes de la capa de presentación, porque para hacer que un sistema sea fácil de usar debemos prácticamente predecirle lo que va a suceder a lo que es el usuario. Cuando las interfaces son consistentes, los usuarios van a poder interactuar con una parte del sistema y luego saber cómo interactuar con el resto. Además, los elementos que son exclusivos de estas partes son diferentes. La consistencia por lo general también se refiere a la interfaz dentro de un sistema informático, de modo que todas las partes funcionen igualmente. El diseño de capa de arquitectura física. Bien, el diseño de capa de arquitectura física es la capa que nos va a describir el hardware y el software conjuntamente con la red del sistema que va a utilizar nuestro sistema. Para el caso de la gallera, específicamente hemos utilizado el gestor de base de datos de Postgre, que es un gestor gratuito, conjuntamente con lo que es el software de Visual Studio. Entonces, los elementos de la capa de arquitectura física, bueno, su objetivo es determinar qué partes de software de la aplicación se van a asignar a qué hardware, si en caso lo veamos necesario, porque también existen muchas aplicaciones que no requieren de una asignación de hardware en específico. Entonces, también vamos a tener lo que son los componentes arquitectónicos. Los principales componentes arquitectónicos de cualquier sistema son el software y el hardware. Los principales componentes de software del sistema que se está desarrollando tienen que identificarse y luego asignarse a los diversos componentes de hardware en los que nuestro sistema va a funcionar. Ahora, la arquitectura que se usó para el sistema es la arquitectura cliente-servidor, que en realidad hoy en día es una de las arquitecturas que más se emplea, porque intentan equilibrar el procesamiento entre lo que es el cliente y también lo que es el servidor, haciendo que ambas partes realicen alguna de las funciones de la aplicación. En este tipo de arquitectura, el cliente es el responsable de lo que es la lógica de presentación, mientras que el servidor es el responsable de la lógica de acceso a datos y de su almacenamiento. Entonces, las arquitecturas del cliente-servidor pueden llegar a tener algunas limitaciones críticas, siendo lo más importante su nivel de complejidad. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos lo que va a ser la parte de los formularios y también bueno, la capa de presentación con el acceso a datos y la lógica de negocio, y el servidor, que va a ser el que nos va a almacenar los datos. Cabe mencionar que dentro del servidor, para la aplicación de la gallera, se han realizado funciones que también vendrían a formar parte de lo que es el acceso a datos, puesto que la parte que se encuentra en el cliente de acceso a datos se comunica directamente con estas funciones para poder realizar los métodos CRUD que ya les mencioné anteriormente. Y por último, vamos a ver también lo que es la construcción en la gestión de la programación. En general, lo que se hace es que, bueno, hay que recalcar que los analistas de sistemas no son personas que escriben los programas, no son los programadores del sistema. La asignación de los programadores es el primer paso que deben tomar en cuenta los analistas. Obviamente, en este ejercicio, el único que realizó el sistema fui yo, pero dentro de un sistema de información un poco más grande del que vamos a ver,
Ya sí se necesita de un equipo de trabajo, por lo que es importante ver la asignación de los programadores. Eh, Se sabe que a mayor cantidad de personas que intervengan en la construcción del sistema, va a haber un grado mayor de complejidad y por lo tanto un grado mayor de, de tiempo, un lapso de tiempo mucho más amplio a los que pueden llegarse a establecer en un principio. Esto se debe a lo que se denomina como el choque de ideas, que suele surgir cuando existe un grupo vasto de personas tratando de un mismo tema. Cada quien ofrece su punto de vista y esto puede llegar a generar conflictos. También tenemos lo que son las actividades de coordinación y que, bueno, son las que se debe encargar el analista para poder revisar los avances que va teniendo el aplicativo, la administración del horario de cuándo serían los avances y cuándo son los tiempos para presentar las pruebas y también cuándo son los lapsos de desarrollo y los problemas culturales que son los que enfrentan ya organizaciones más grandes que de desarrollo de sistemas de información por su por la variedad de empleados que pudiese llegar a tener. Bien, vamos a pasar a revisar ahora, vamos a empezar a revisar el sistema por lo que es la base de datos aquí en este en el gestor de PostgreSQL. Como pueden ver, tenemos la base de datos Gallera y dentro de esta tenemos un esquema público junto con lo que les mencionaba antes, las funciones que son las que me permiten, son forman parte de la lógica de negocio desde el servidor para poder eh, manipular los datos de la base de datos. Como pueden ver aquí existen varias funciones, tales como actualizar las actividades, los gallos, agregar unos galleros, eliminar, buscarlos y hacer también lo que son los ingresos. Eh, pero ¿dónde van a trabajar estas funciones? Estas funciones van a trabajar dentro de lo que son las tablas. Aquí tenemos 6 tablas. La primera es la actividad, que como se mencionó en lo que eran los casos de uso, la actividad era el día de trabajo, por decirlo así, que iba a tener la gallera. Es decir, la actividad del día de 26 de enero del 2018 se tuvieron tantas peleas, por eso vamos a poder ver que dentro de las llaves foráneas tenemos lo que son desde la tabla peleas a la tabla actividad, vamos a tener una relación y también estas peleas van a contar con gallos y también van a contar con personas que son los dueños de los gallos y el juez que interviene dentro de la pelea. Por último también vamos a poder realizar los resultados, revisar los resultados. Eh, ya la base de datos tiene algunos registros, por lo que vamos a continuar con la revisión de lo que es la aplicación. Bien, este es el entorno de Visual Studio para el lenguaje de C Sharp y como vemos en la parte derecha de la pantalla tenemos algunas de las que son las carpetas. Bien, aquí tenemos nuestra capa de datos, nuestra capa de presentación, en este caso la llamamos formularios, y también vamos a tener lo que es nuestra capa de negocio. Bien, vamos a empezar a hablar desde la capa de datos. Vamos abriendo la capa de datos de actividades y como podemos ver aquí tenemos lo que son los atributos que le pertenecen a la base de datos de la tabla actividad. Dentro de la tabla actividad tenemos 8 columnas y la primera es el primary key de la actividad, es decir, la clave primaria de la actividad o el ID. Entonces dentro de nuestra clase de actividades también vamos a tener un ID de actividad porque puede llegar a ser el caso donde lo vayamos a necesitar para realizar alguna búsqueda o alguna actualización o inclusive para el borrado. Y de igual manera vamos a tener todos los atributos de la misma tabla. Como les mencionaba en la revisión del documento, aquí vamos a tener la misma cantidad de
de tablas como de clases. Vamos a tener las actividades, los galleros, los gallos, las peleas y los resultados. No tengo la tabla peleas gallos porque es una tabla que sirve para evitar lo que se conoce una relación de muchos a muchos. Recordemos que en los capítulos que ya vimos de programación, de análisis, eh, de análisis y diseño con UML, estas relaciones entre entidades se debían evitar, por lo que pueden llegar a ocasionar muchos conflictos. Entonces, por ese motivo, esta tabla no tengo en el sistema, no tengo la tabla peleas gallos. Además de que únicamente cuenta con lo que son dos campos, que son el ID del gallo y el ID de la pelea. Bien, entonces, de igual manera, como les estaba mencionando, tenemos 8 columnas con los datos que le pertenecen a la actividad. El ID, su nombre, el día, mes, el año, la cantidad de entradas que se ofertaron ese día y el precio de las mismas entradas. También vamos a tener un campo de estado para saber el, si es que la actividad ha sido borrada o no. Lo trabajo de esta forma porque siempre me gusta tener un respaldo de las cosas que el usuario vaya eliminando, por si en algún momento el usuario necesita recuperar cierta información o necesita hacerlo para ya sea algo un poco más importante como algún trámite de contabilidad, entonces poder tener esta información pero sin que se le muestre al usuario en lo que se maneja por el sistema. Bien, entonces vamos a darnos cuenta que tenemos los atributos, como les mencionaba, el ID de la actividad, y también tenemos un método, el cual contiene dos formas que son los getter y setter, o la encapsulación, para poder trabajar o guardar la información dentro de esta clase con mayor seguridad. ¿Ya? Entonces, este método está creado para cada uno de los atributos que tiene la clase. Entonces, vamos a revisar también. Decíamos que la capa datos depende también de lo que es la capa negocio. Entonces tenemos la capa negocio y aquí es donde se realiza todo el procesamiento de los datos, se realizan ciertas validaciones y se prepara para la inserción, ¿no? Se prepara para la inserción. Aquí también tenemos los métodos principales, como son el ver actividades. En este caso también hemos tomado las actividades, pero podríamos revisar por ejemplo el acceso a datos de los galleros. Tenemos algunas advertencias. Ya, entonces tenemos también algunos accesos a datos por parte del gallero, y como podemos ver tenemos métodos como ver gallos. Aquí también vemos lo que se llama el polimorfismo, que se diferencian por los parámetros, como les mencionaba. Vemos que este método ver gallos recibe un parámetro de tipo string, que es el texto a buscar o el nombre del gallo que se está buscando, y también vamos a tener el mismo método pero con un tipo de parámetro diferente, es decir, con un entero, con un int, que podría ser también el identificador del gallo. ¿Ok? Entonces vamos a también tener la opción de agregar el gallo, de actualizar la información del gallo y de eliminar los gallos. Por último vamos a pasar un poco a revisar lo que es la capa de presentación o los formularios. Vamos a empezar por lo que es el formulario principal. Ya cuando ejecutemos y hagamos una prueba de cada parte de la gallera nos vamos a poder dar cuenta de todos los formularios. Entonces, como podemos ver, este es el formulario principal, donde tenemos las clases, por decirlo así, de gallos, galleros, actividades, peleas y resultados. Dentro de cada una de estas clases, de estas opciones que vendrían a ser también las clases, tenemos el añadir, editar y eliminar, que son las acciones o los métodos CRUD que va a necesitar la gallera para poder realizar su trabajo. Bien, vamos a correr la aplicación para poder revisarlo. Bien,
Vamos a empezar por añadir un gallero, ¿ok? Vamos a añadir una persona cuyo nombre en este caso se me ocurre José David Anchundia, con una dirección de alguna ciudad o algo. Entonces vamos nosotros a poder agregar, si nos damos cuenta, se nos agrega la información que se proporcionó arriba, a excepción del ID gallero, porque como es un nuevo gallero, no se lo puede, aún no tiene un ID. También vamos a poder agregar otro gallero, como ya podría ser podemos poner que esta persona pertenece a otra ciudad. Bien, y podemos seguir agregando. Como nos damos cuenta, los datos son agregados a esta lista, pero aún no se han insertado estos galleros en la base de datos. Esto con el fin de facilitar las cosas al administrador o al usuario que vaya a manipular el sistema, para que pueda realizar un rápido ingreso de lo que son los galleros y de un solo clic guardar todos los registros que han sido insertados. Aquí tenemos dos registros, dos galleros, y nos pide una confirmación para lo que es la creación. Le damos que sí y listo. Entonces, de estos dos galleros también nosotros vamos a poder agregarle lo que son los gallos. También vamos a poder eliminarlos. Se nos muestra el mismo formulario, reutilizando un poco lo que es las interfaces, donde vamos a poder seleccionar los galleros que tenemos ya en la base de datos. Y como podemos ver, aquí tenemos a José David, que era uno de los galleros que hemos utilizado. Le vamos a dar doble clic, se van a cargar la información de este gallero, lo vamos a poder agregar, y de igual manera, si nosotros deseáramos, podríamos eliminar otro gallero, como el que también habíamos creado. No lo vamos a agregar, simplemente vamos a eliminar los que se encuentran en la lista. Le damos a la confirmación que sí, y como vamos a poder ver, este gallero ya no se encuentra en la lista de galleros, pero sin embargo este gallero sí se encuentra en la base de datos, puesto que, como les mencioné antes, únicamente ha cambiado su estado para tener algo así como un respaldo de la información que ha sido borrada, por si el administrador o dueño de la gallera necesitara la información que le pertenece a este gallero, ¿ok? Entonces, vamos a cerrarlo, vamos a crearle un gallo al gallero que hemos seleccionado. Nuevamente, aquí tenemos una interfaz para añadir los gallos, y vamos a empezar por seleccionar un gallero. Recuerden que un gallo le pertenece a un gallero, por lo tanto vamos a darle doble clic y podemos ver que vamos a crear un gallo para el gallero Fernanda. Entonces vamos a empezar por ponerle un nombre, ya sea cualquiera, y vamos a darle una edad y un peso. Vamos a poder elegir también entre sus medidas de edad y de peso, y podemos agregarlo, ¿no? Entonces agregamos, y de igual forma como en el formulario galleros, también podemos volver a insertar un gallo de otro gallero, esto sin ningún problema. Vamos a ponerle gallo 12 con una edad de 7 meses y 6 libras, por decirlo, y vamos a agregar siempre con el ID de gallero diferente. Una vez esto, nos procedemos a guardar, a aceptar la confirmación. Bien, y para poder eliminar el gallo o los gallos, tenemos esta interfaz nuevamente que se reutiliza, y podemos escoger algún gallero y eliminarlo. Entonces le damos doble clic, los datos se aparecen en la parte de arriba, le damos a eliminar, pero aún no se elimina, es decir, aún los cambios no se guardan, pero sí se nos muestra cambia de color el gallo que va a ser eliminado. Damos clic en guardar y confirmamos para realizar la eliminación. Bueno, vamos a crear ahora las actividades. Ponemos un nombre de la actividad cualquiera, por ejemplo actividad 7.
en un día 23 de febrero del año 2018. El número de entradas que se proporcionaron fueron 300 entradas a un valor de $4.50, y podemos agregar la actividad. Podemos guardar esta actividad o podemos seguir agregando otra actividad, por decir una actividad 8 en el día 24 de febrero del 2018, asimismo con un número de entradas de 290 y un precio de $4. Entonces vamos a agregar la segunda actividad, le damos clic en guardar y podemos guardarlas. Ahora vamos a adicionarle unas peleas a las actividades creadas. Por ejemplo, vamos a crear la pelea y empezando por la actividad. Ahora el formulario es un poco más grande porque dentro de una pelea intervienen ya varios actores. Entonces tenemos la actividad, vamos a seleccionar una de las actividades creadas, un juez, vamos a seleccionar un juez, uno de los gallos, el gallo que será su contrincante, y bueno, vamos a poner la ganancia del juez, que en este caso se especifica que la ganancia será en porcentaje. Vamos a tener una ganancia tanto del juez como para la gallera del 10% y una apuesta de unos $500. Entonces agregamos la pelea y podemos seguir agregando peleas, pero en este caso vamos a proceder a guardar. Si el administrador hubiese cometido algún error al momento de ingresar la pelea, podría editarla. De igual manera podría seleccionar la actividad, en este caso fue la 7. Aquí, como podemos ver, tenemos la pelea que ingresamos anteriormente, donde el juez era Jean-Pierre, y dándole doble clic nosotros podemos editar, realizar los cambios y guardar el cambio que se le ha hecho a dicha pelea. Y por último vamos a añadir el resultado, que simplemente sería seleccionar la pelea, añadir el gallo ganador, un resumen si sería por muerte, o bueno, ganador por muerte del contrario. Agregamos el resultado y lo guardamos, confirmamos y listo. Esto sería todo en cuanto a un pequeño sistema para la gallera junto con su diseño UML. Gracias.